Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría que cada semana vinieran de vosotros a visitarnos, excelentes musafires, vos recibimos con el corazón abierto porque nos place mucho ver estas caricas que nos alegran la alma cada semana para sentir hablar en nuestra lengua. No podemos empezar, claro está, si no nos saludamos como cada semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los queridos que nos vienen a ver de todas las bandas del mundo. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos hoy en nuestro encuentro número 93. Para la próxima semana, 7 de agosto, vamos a tener como Musafir al doctor, como Balabay al doctor Eliezer Papo del Centro Gaón, y su Musafir va a ser un poco especial y diferente. Él nos va a hablar del Tisha B'Av y este va a ser su Musafir. Esto será siempre a la misma hora cada Al-Had, a la 1 de Argentina, y con esta referencia vas a tener las horas en el reclam en todos vuestros otros lugares. Como cada semana, también os quiero contar que tenemos todos los encuentros enregistrados y que los podéis ver y partillar con otros en nuestro canal de youtube.com/esfarad o directamente en nuestra página esfarad.com/tv. Ansina que no podéis perder de mirar todos los sujetos que hasta el día de hoy tenemos hablados aquí, uno más interesante del otro. También vos queremos regraciar a todos los que cada semana nos alcanzan su ayuda para continuar con los costes de nuestros encuentros de Al-Had. Para hacer vuestro dono, podéis entrar en esfarad.com para encuentros y vas a ver la manera de hacernos llegar vuestro ayuda, que siempre, siempre regraciamos de todo corazón. Y ahora sí, hoy vos voy a presentar este sujeto que a mí me place muy, muy, muy mucho. Vamos a tener hoy como balabay al doctor Brian Kirsten. Él es el jefe de los Shadarim, y su musafira, la doctora Iagoda Becherina, también parte de los Shadarim. Ellos nos van a hablar de Laura Papo Bojoreta, la mujer sefaradí de Bosnia. Un sujeto que, como vos dije, me da mucho placer de tener aquí. Brian, venido con bueno. Merci Liliana, es un placer verte de nuevo y quiero estar. Está Sí, muy hermoso que escogites este sujeto y esta musafira tan querida por vosotros, y nos va a placer muy mucho sentirvos hablar de esto. te ringrazio mucho Liliana. Sí, para mí es un placer veros a tantos amigos entre vosotros, entre el público ahora. Sé que hay congresos en España, ahora congreso en una semana en Israel, sobre muchas cosas y sujetos de judeo español. Maravilla. Y como ya sabemos, cada semana y semana hay algo nuevo. Y hoy espero daros una sabor de una parte del mundo que no se habla mucho, pero hoy tenemos una musafira muy especial que nos va a hablar y del judeo español y la vida sefaradí en Croacia y de Bosnia, y una mujer muy importante, escritora y más. Así es un placer ser el balabay hoy de nuevo. Mm. Sí, tenemos una no muy buena, un no muy buen saber sobre los shadarimos. ¿Quieres decir? Y si malorosamente, como muchos de vosotros sabéis, bueno, tenemos ese grupo de Shadarim, somos los delegados voluntarios de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel, y venimos de muchos países diferentes para hablar de lo que está agitando en el mundo del judeo español. Y como sabéis, ya unos meses o un año atrás hemos dejado una buena vida
dos Shadarim, Henry Chiprut de Turquía y también Leon Benatov de Bulgaria. Y malorosamente tengo que dar el haber que también pedimos a nuestra querida Berta Romano de Macedonia. Ansina voy a partajar mi ecrán en un puntecico y me darvos algo sobre Berta. Sí, aquí tenemos dos estampas de Berta Romano, y aquí a la sierra tenemos Berta y a la derecha tenemos una estampa con todos, o con muchos Shadarim, cuando estuvimos juntos en Jerusalén unos cuantos años atrás. Vos voy a dar algo sobre Berta. Asimisma se nombra como miga de la miguita, por ser filla del único salvado de su familia y guardadora de la bolsica judía, llena de memoria sefaradía que recibió de su padre. Laboró en los cuentos de su nono, el último rabino de Bitola, escritos en las gacetas, editó 20 o más libros de su padre como operetas, refranes y dichas, y propuso la idea de un coro de su comunidad con romances sefaradíes notados de su padre y de ella. Escribió cuentos, cantes y recetas de cocina sefaradí y laboró como doctora. Y también sirvió como presidenta de la comunidad judía de Macedonia, en Gan Eden, que es nuestra cara amiga Berta. Empecemos así, hoy seguimos adelante y estamos pensando en nuestra cara Shadar y amiga y todo lo que hizo para su ciudad, su país y nosotros también. Seguro. Para Berta, bueno, para su familia, un abrazo grande, de bendita memoria que sea y como decimos, más por ninguno no. Sí. Y ahora hay de tocar y de invitar a venir a Yagoda con nosotros para este sujeto tan interesante, especialmente para las mujeres, ¿no? Es interesante para todos, ama. Esto nos da a las mujeres una otra vista de una mujer al tiempo que no teníamos. Sí, seguro. Muchas veces hablamos de los hombres, y hay muchas mujeres muy importantes y los hombres deben de tener en ti, ¿no? Sobre la vida, la cultura sefaradí y judía español. Yagoda, ¿cómo estás? ¿Qué haber? Estoy bien. Hola, saludos a todos y todas, shadaricos y shadaricas y todos los demás. Soy Yagoda, para los que no me conocen. Soy profesora de judeo español en la Facultad de Zagreb, en Croacia. Croacia es un país europeo muy chiquitico. Ama, sí. Allí se ambisa el judeo español. Y Yagoda, primero te agradezco muy mucho por ser mi musafira hoy. Veo también otros que laboraron conmigo en el pasado y como musafires y que están con nosotros cada semana y semana. Así que vosotros, gracias por estar. Sé que es muy de mañana para algunos de vosotros y muy tarde para otros. Hoy nos vamos a gozar de este encuentro. Yagoda, ¿de dónde viene tu interés que tienes sobre la lengua y la literatura judeo-española y la cultura sefaradí? Es interesante, Ama. Nuestra lectora, nuestra profesora de español en los estudios de español hace muchos años atrás, ella adoraba a los sefardíes y nos llevó a todo el grupo, todo el año, a Sarajevo, a conocer a los sefardíes que hablaban un idioma muy parecido al que estábamos estudiando nosotros los estudiantes. Después, muchos años después, conocí a Eliezer Papo, que me despertó de nuevo el interés hacia el pueblo sefaradí, hacia su cultura y me dio muchas ideas materiales, como ven aquí en Jerusalén, cómo estábamos perfeccionando nuestros haberes, y él sigue siendo una gran inspiración para mí.
Y para muchos de nosotros, ¿no? Sí. Sí, seguro. Y yo conocí a Jagoda unos cuantos años atrás, ¿no? Por mor de ser Shadar, de Croacia, Ande Mora, y estuvimos juntos durante algunos encuentros en Jerusalén y muchos encuentros virtuales, ¿no? De nuestro grupo de los Shadrim. Jagoda, ¿cuál es lo que nos digas sobre el judeo español y la cultura sefaradí de ti ahora? Ahora la situación es mucho mejor porque tenemos estudios judaicos. Antes había solo los que vinieron a Croacia de Bosnia. No hubo sefaradim desde siempre, sino después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, mudaron desde Bosnia hacia Croacia. Digo, ahora desde el año 2012 existen los estudios judaicos y esto troca mucho la situación con la lengua. Tengo que decir que esos son los estudiantes judaicos que lo hablan, no los auténticos sefaradí. Interesante. Sí. Uh-huh. Y lo que quiero decir que yo laboro con los estudiantes de segundo año, ellos se ambisan la lengua y los de quinto año se ambisan la cultura y el folclore, literatura sefaradí. Y laboramos de un modo interactivo, a lo que me placería mucho que Brian demuestre cómo laboran los estudiantes, no yo con ellos tanto. Sí, vamos al video. Sí, muy bien. Aquí tenemos 2 elevos, ¿sí? De tu clase. Sí, ellos tenían un deber de hacer un diálogo basado en algo que encuentren en internet. Podía ser Matilda Coensarano o una anécdota parecida corta que ellos debían interpretar ellos mismos. Y como mencionaste, nuestra querida Matilda Coensarano, le auguro años muchos y buenos, como hoy es su aniversario de nacimiento. Sí. Prontos, vamos a ver este video de tu clase. 2 amigos se encuentran en Calella. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tu hijo ya tocó laboro o está de Inda Batal? Sí, de Inda, ma está haciendo meditación. ¿Meditación? ¿Cuál es? No sé, ma es mejor de estar en casa y no hacer nada. Esto es. Bien. Cosas chicas, man, de los elevos tienen menester de usar la lengua, ¿sí? Usar y grabar y presentarlo, y creo que es buen modo de hacerles hablar. Sí, practicar, y sí, hay muchas cuestiones tecnológicas y seguro más de la lengua. Bravo, Jagoda. Esos son estudiantes del segundo año. En el quinto no lo hacen, preparan presentaciones relacionadas a la cultura y literatura. Así que tus elevos ya pueden echar la son un poquitico contigo. Eso es. En el quinto año ya hablan bastante bien, bastante bueno. Maravilla. ¿Sabías vosotros, con vosotros en el público, que había elevos de judeo español en Croacia? ¿Sabías esto? Ahora lo sabes. Y en cada cantónico del mundo, me parece que... Sin ser judíos, ¿Sí? solo queriendo ambizarse el idioma. Sí, como sabemos muy bueno es que también, y cuando son judíos, muchas veces que no son sefaradín. Sí. Como sabes. Gracias, sí. Como tu Balabay, sí, seguro. Hay algo muy hermoso para todos sobre esta lengua y cultura, ¿no? Seguro. Y además de tu interés, Jagoda, en la lengua judía española, también te interesa la lengua papiamento, o algunos que dicen papiamento. Y malgrado que son lenguas diferentes, con historias bien diversas,
¿Cuándo quieres empezarmos de esta lengua? ¿Y ves un atadillo o conexión al judeo español o los sefaradí? Sí, pues como hubo escuelas de verano en Halberstadt, en Alemania, donde conocí a una mujer excepcional, Eva Marta Ekramer, especialista, una investigadora y científica especialista en papiamento. Y ella dio unas conferencias ahí. Y eso me interesó un montón, era interesantísimo. Ella hace sus recercas sobre la conexión entre el judeo español y el papiamento. Y así leyendo, meldando sus obras, sus escritos, empecé a interesarme en el papiamento. Pues, ¿qué es papiamento? Según que dice Eva Marta Ekramer, papiar en uno de los dialectos judeo-españoles significaba charlar, papiar, hablar así, cosas insignificantes. Y de esto salió el nombre del idioma, papiamento. Sobre todo, el idioma se habla en las islas caribeñas. Las islas de Caribe, SSS, 3 ABC y SSS. Aruba, Bonaire, Curazao, y Saba, Santo Eustacio y San Martín. En Aruba, Bonaire y Curazao, esta lengua es oficial. Eso es lo que troca la posición de una lengua, porque cuando una lengua es oficial, se avisa en las escuelas y los elevos lo hablan entre ellos. Y esto es muy, muy importante. Ella escribió bastantes conexiones, ella encontró bastantes conexiones con el ladino. Así que lo mejor sería de que ustedes vean un corto video donde una mujer, una indígena, habla sobre el papiamento. Ella dice cosas en inglés, muy simples, y no creo que vaya a haber problemas en entenderlo. Y si los hay, después vamos a hacer otro video antes de empresa, papiamento, en ladino. En ladino, sí, tenemos un montón de videos con el ladino, con el papiamento, así que no habrá problemas. Bueno, lo vamos a hacer. Es Sheila, una muchacha muy simpática, indígena, que nos lleva a través del papiamento. Para que puedas ver y sentir un poquitico de esta lengua. ¿Sí? Esta lengua, la más sencilla en el mundo. Muy sencilla. Muy bien. Aquí estamos. Let me teach you some basic papiamento. Hi, I'm Shivia. Exploring Curacao and the world is my passion. So dive in with me as I show you around. Curaçaoans are multilingual. Most locals speak 4 languages. If you can speak English, Dutch, or Spanish, you can communicate with the locals. Nonetheless, us Curaçaoans appreciate it when visitors know some basic papiamento words or phrases. It just shows that you've put in the effort to communicate with us. Papiamento is our local language, and it is a mix of different languages, so some things might sound a little bit familiar. Dushi is the most popular papiamento word. There is no chance that you cannot hear that word while on Curacao. It is a simple word that means sweet, sweetheart, good, or good looking, and so much more. To find out more about that word, you can watch my Dushi video. In papiamento, good morning, good evening, and good night is used instead of a simple hello. Here is how to say them. Good morning is bom dia, good afternoon is bon tarde, and good night is boa noite.
thank someone, saying "Mashadankyu" will do, which translates to "thank you very much." If you want to ask for the price, all you have to say is "Cuánto eta costa?" Looking for local food, just ask around for comida criollo. Don't understand something? Just say "Mi nota comprende." Gotta go? I mean, to the bathroom? All you have to say is "Unda e baño ta." Finally, when you need help, call out "Yudami!" Got it? If you feel stuck on any word, feel free to rewind and go back on some of them. If there's any other phrase you want to learn in Papiamento, just ask in the comment section below and I will freely translate it to you. As always, make sure you like this video and subscribe to my channel so you won't miss out on any good video. Muy interesante, ¿sí? Vamos a esperar un poquito porque ainda... Sí, muy... I'm Kelly, and this Contamos is un poco ya and ahora I will de show lo que you. sentimos. Perdona, no oí. ¿Qué dijites? Let's go get Contamos un poco de lo que sentimos, Yagoda. Yo tengo que menester Sí, que esto es una lengua combinada de holandés, de portugués, de español y de lengua indígena. En Aruba se dice papiamento, en Bonaire se dice papiamento, en Curazao papiamento. Todo esto es la misma lengua con unos dialectos. Como lo tenemos en Judea español, ¿sí? Sí, eso es. Ellos lo ambisan esto, lo sienten en las escuelas. ¿Y cuántos de vosotros tenéis visitado a Aruba, Bonaire y Curazao? En el público, ¿sí? Rachel. Público. Sí, sí. ¿Y algunos queréis salir de vuestra casa para viajar un poco? Entendimos mucho, pudimos entender mucho. Ayúdame en vez de ayúdame, dushi en vez de dulce. Sí, dulce. Semejanzas, ¿no? Bonochi, no acentuada se convierte en i. Bonochi. Sí, con algunas vocales que tocan. Y sí. Muy interesante, es otro chapeo bonete que lleva nuestra amiga Yagoda. Muy interesante. Muy interesante. Y es una lengua muy simple, no tiene, tiene singular, plural, isla, islanan, por ejemplo. No tiene causas como lenguas como alemán o lenguas eslavas, tampoco tiene conjugaciones. Todo en infinitivo. Tampoco tiempos. Más colai para nosotros, no tener menester de memoria. Colai, sí. Estas tabelas. Simplísimo. Se puede un poco googlear. Así. Como veis, amigos, nuestra amiga Yagoda es gran investigadora de sujetos en general y sujetos sefaradíes y tiene quitado muchos laboros sobre una mujer muy importante en la literatura judía española, ama poco conocida entre muchos de nosotros hoy día. ¿Cuántas escrituras puedes nombrar en judeo español o de judeo español del pasado? Mujeres, ¿no? Yagoda nos va a hablar de una mujer muy importante hoy. Y la mujer en cuestión no es de Croacia, donde está Yagoda, sino de Bosnia. Yagoda, contamos un poco sobre Laura Papo Bojoreta y de qué te interesa la vida y las obras de esta mujer. Para explicar primero al auditorio, el Bosnia y Croacia antes formaban parte de un mismo país, Yugoslavia. Así que nosotros somos más relacionados que uno lo pensaría solo diciendo Croacia, Bosnia, Macedonia, Serbia, todo esto, Eslovenia, todos
estuvimos en un mismo país. Por esto, para mí, Bosnia es parte de mi patria, no un país extranjero. ¿Por qué dedicarme a ella? Ella es un personaje que no había en estos territorios, no había y no sé cuándo habrá una gran dramaturga, traductora, escritora, poetisa, recopiladora de folclore sefaradí. Y sobre todo tan humilde que por ser tan humilde probablemente no la conocen tanto ahora. Para ella necesitaría mucho más tiempo. Si quiero dedicarme a ella y a su obra, puedo decir solo que su moto de vida era la educación de las mujeres y al mismo tiempo la conservación del legado sefaradí. Sí, sí. Y Yagoda, me parece, si no me hiero, muchos de nosotros aquí en ese encuentro conocemos la región. Creo, si no me hiero, que había un encuentro, un viaje de la Ladino Comunidad a esos países, ¿sí? ¿Sí? Y también, como mi amiga está con vosotros hoy, lo tengo que decir que también unos años atrás, una década atrás, hice un film con Susana Zaraisky que se llama Salvado por la Lengua, que habla de los sefaradíes hoy y durante el Holocausto. Si lo quieres ver, está en YouTube. Yagoda, tú querías decirnos y ayudarnos a entender algo sobre una foto que se está circulando sobre esta persona. ¿Esta mujer es Laura Papo Bojoreta o...? Espera, no la veo. ¿Lo ves? No. Lo voy a partillar de nuevo. Vamos a ver si esto camina mejor. ¿Ahora sí? Estuvo un puntito y desapareció. Liliana, ¿ves? Sí, aquí se ve, aquí la estampa se ve perfectamente. Sí, Sí, los demás la ven. La gente ve la estampa de la mujer que no es Laura Papo Bojoreta. ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál quieres decirnos? Al googlear, pronto le sale esa foto. Esa foto, la mayoría de la gente piensa que es Laura Papo Bojoreta, pero no lo es. Es una mujer escogida solo por enseñar, por mostrar la moda de aquel tiempo y erróneamente se relaciona con Laura Papo Bojoreta, que ella no lo es seguro, porque puedes mostrar una otra foto de Laura Papo Bojoreta con sus hijos. Sí, aquí lo vemos. Sí, la vemos la foto con Laura. No la veo. Aquí no, está en el ecrán. Muy bien. Eso es Laura Papo Bojoreta. Gordita, un poco gordita, con la cara redondica, no como aquella otra. Así que que sepan ustedes, los demás, que en la foto esa no, con el chapeo no es Laura Papo Bojoreta. Bueno, esto no sé. ¿Y sabes los años de nuevo cuándo nació y se murió Laura? Nació en 1891 y murió en 1942. Unos dicen, un biógrafo suyo dice que murió de tristeza porque se enteró de que sus dos hijos fueron asesinados por los nazis, fascistas ustašas, nazis croatas, antes de llegar a Jasenovac, a un campo de concentración. Otros, esto dice Muhamed Nezirović, otros dicen que murió de una enfermedad pulmonar escondida por las monjas católicas en Sarai. Sí.
Sí. Pero aunque ella en sus obras siempre tenía final feliz, su final no fue de nada feliz. Esto No. es como en honor de ella, pusieron una placa en Sarajevo y hay una pequeña placecica muy chiquitica que lleva su nombre en Sarajevo. Esto es como esta injusticia porque ella no fue muy ni popular ni se hablaba de ella en las escuelas. Un poco así posteriormente dedicarle una tabla y una placecica. Sí, sí. Y también la vemos con Jake. Si echar un ojo a Jake en el ecrán, también tiene la misma foto con esta estampa y la placa. Yagoda, ¿quieres escoger una pieza de las muchas que hay de la Europa Pobojoreta y me damos unos cuantos puntos de una obra? Había de ser, Esterka. Bueno, tú sos la experta. Si te place una de las obras, ¿cuál lo dices? Sí, Esterka se considera obra cumbre de la Europa Pobojoreta. Esterka se llama. Esterka. Esterka. Para explicarlo, Estera fue su madre y Esterka es como un diminutivo de Esther, Estera. Y su madre fue una mujer muy fuerte, muy luchadora, como lo es Esterka en drama. Drama que tiene nombre Esterka, retrato social de nuestros días, en 3 actos. Quiere decir que esto es retrato social, que ella allí explicaba la situación en Bosnia en los años 30. Bueno, 1930 fue la primera vez que subió al teatro, que ella preparó esta obra para el teatro. Esterka es una mujer cuyo hijo está enfermo. Ella escogió el sistema más entendido por todos. Si un niño está enfermo y tiene que curarse, hay que pagar dinero para que se cure el hijo, para que se sane. Así no enfermo, bueno. Y necesitan dinero. Y el marido de Esterka, el padre del pequeño morenico, labora, ama a su mujer no, y no tienen suficiente dinero. Esterka decide laborar. Ama su marido, Vitali, es de la onda conservativa de aquel tiempo, de hace casi 100 años en Bosnia. Y él está en contra. A mí me placería leer, meldar un poco unos cortas líneas en la conversación entre Vitali y Esterka. Vitali, su marido, que dice él cuando Esterka le dice que quiere laborar. Vitali, y si yo este hecho no al esencio, ¿por qué perdo el crédito porque perdo el crédito en el charshi? Él pierde el crédito en el charshi si él autoriza a su mujer de laborar. Y Esterka dice, no estamos en la Arabia, esclavas no hay más, vivimos en Europa, en una tierra de libertad. Yo quiero laborar y tú sano que estés. Haz lo que te parece como te comanda tu corazón. Si tú tienes coraje de ver cómo se está afinando tu criatura, tu pedazo de alma, en la buena hora ama yo soy madre, yo cale que haga mi deber. Y Vitali dice, ¿y qué va a decir la gente? Esterka dice, ¿cuál gente? ¿Quién está viendo las tranzas que estamos pasando aquí? ¿Quién sabe por mí cuando no tenga pan, quiria, luz, leña?
Cada uno tiene de pensar por sí. Algo de mal estamos haciendo si procuramos de ganarnos el pan que nos preme. Y esto, Vitali, ¿quién va a hablar bajo, quién alto? Y ya. Lo último que le dice Vitali también que es significativo para este mundo machista, bueno, de antes, digamos, de antes, no ahora, no. Dice, fin que llevas mi nombre, esto no dejo. Fin que llevas mi nombre, esto no dejo. Laura Papo Bojoreta aquí lucha con los estereotipos de un hombre machista, conservativo y una mujer muy, muy moderna en aquella época. Esto es el valor principal de Esterka. Como dice, ya dice, siempre tiene final feliz. Así que aquí también ella encuentra laboro, Vitali se tranquiliza, el marido, y la criatura va a la isla de Córčula en Croacia, donde hay un sanatorio para las enfermedades calcinaduras pulmonares de las cuales él sufría. Merci por habernos dado una chica parte de su obra, Esterka. ¿Y en qué alfabeto uso, Laura? Las letras latinas. Mas no como lo hacemos ahora de... No. Totalmente fonético de la manera eslava de Yugoslavia, bueno, con la che, un otro modo de escribir, pero con letras latinas, sí. Como con la che que tienes en tu alcuña. Eso es, en mi alcuña, sí, Y si queremos topar estas obras para aprobar de mandarlas, ¿dónde se puede? Sí. Ana Cecilia Prenz hizo un gran esfuerzo y transcribió su manuscrito y lo editó hace 10 años, me parece, sí, con la colaboración del archivo histórico bosnio de Saray y con la introducción de la autora en español-castellano y con la transcripción en ladino. Esto se puede mercar, creo, en Saray. Igualmente hay 4 libros de manuscritos también publicados por este archivo histórico de Saray que se pueden probablemente pedir por internet del archivo histórico de Saray también. Gracias. Y la historia y la vida de Laura ainda vive. Cabe demandarte algo sobre el programa muy conocido, La Golor de Lluvia en los Balcanes. ¿Cuál nos puedes decir sobre esto? Tiene que ver con Laura y la familia, ¿no? Fueron 5 hermanas y 2 hermanos, Lady. Laura fue la primogénita, por esto era Bojoreta. Su hermana Blanqui tenía una hija. La hija sigue viva y es escritora muy famosa, escritora en Serbia. Otra vez vemos cómo juntamos Serbia, Bosnia, Croacia, todo junto. Ella se llama Gordana Kujić. Es autora de ahora ya 10 esto es. Tenía un honor de estar con ella en su casa. Eso es Gordana Kujić, autora de Golor de Lluvias en los Balcanes y de muchas novelas más. Que con esto, el libro, yo me di el libro unas 10 veces. Es un libro genial, traducido, si quieren mandarlo, en 10 idiomas. Inglés, alemán, español, etcétera, etcétera. 10 idiomas principales. Creo que está en... Bueno, los que hablan judo español lo pueden mandar en español.
ama 10 idiomas. Basado a este libro, se hizo la serie con el mismo nombre y también el filme dirigido por un director y actor muy famoso en la Yugoslavia, ex Yugoslavia entera, actor Ljubiša Samardžić. A mí me place mucho más el libro de Gordana Kujić. Ama la serie, también es muy buena, y el filme. ¿Y está disponible en Netflix o dónde se topa? Netflix se puede en los programas que se pagan, que se pueden mercar. Hay. Sí, La color de lluvia de los Balcanes, o Inglés Center Rain Balkans, sí. Sí. Muy bien. Es muy bueno, y también hay serie hecha inspirada por su otro libro, que es Florecimiento de Tilio en los Balcanes también. Uno aborda un periodo de tiempo hasta la Segunda Guerra, hasta el empecillo de Segunda Guerra Mundial, y otro desde que terminó la guerra hasta los años 60, y así siguiendo como cuadrilogía. Esto hizo la gran escritora, sobrina de Laura Papo Bohoreta, Gordana Kujić. Bien. ¿Y cuál más, ya hablaste de esto un poco, pero cuál más nos ambesan las obras de Laura Papo Bohoreta? Aquí me refiero a la cuestión sefardí de Bosnia, o ex Yugoslavia en general, y de la mujer en particular, o de la mujer sefardí en particular. ¿Qué nos ambesan estas obras? Tenemos que saber que en aquella época las mujeres eran iletras, y el problema era que ellas no podían inventar nada. Por eso Laura Papo Bohoreta decidió hacer dramas. Y hubo un grupo de actores voluntarios, Matatia, que presentaban sus obras. Y esto era el modo de que ella se acerque a su público, que eran mayoritariamente las mujeres. Cada obra de Laura Papo Bohoreta tenía un mensaje de que las mujeres tienen que laborar. Para laborar y ganar más dinero primero tienen que ir a la escuela, y esto era su buto principal, de motivar a las mujeres de ir a la escuela, lo que no era costumbre en aquella época, en aquella tierra, aquel país. Lo que pusiste es un anuncio, un reclamo para Esterka, donde ella dice que les voy a traducir. Es una unión Matatia, grupo de actores, que anuncian el 8 de octubre de 1930 en el Teatro Nacional como una tarde de teatro, donde se verá, donde ellos harán la Esterka de Laura Papo Bohoreta, de la vida de los judíos sefaradíes de Bosnia en español, dice, no en ladino, sino en español, con cantos. Y en el piano está la autora misma, tocando el piano. En la pausa habrá la música judía. Y dice aquí abajo que 25% de la venta de los billetes va para la fragua del Cal Nuevo en Sarai. Esto es importante, por esto quería que ella pensaba en su pueblo, mucho pensaba en su pueblo.
en sus ciudadanos. Merci. Y quiero también deciros a vosotros que Marcelo y otros nos están ayudando con algunos atadillos, links en el chat, si queréis meldar y ver más de lo maravilloso que nos está empezando Yagoda hoy. Y Yagoda, ¿qué más quieres, en qué te dedicas ahora o cuáles proyectos o esfuerzos participas en este momento? Cuando demandaste al público quién ha estado en las islas ABC, en los Caribes, yo no levanté la mano ahora, la levanto. Mi punto principal ahora, mi idea de investigación combinada con un poco de turismo, digamos, es ir directo allí y dedicarme un poco al papiamento, que pienso que merece la pena de elaborar un poco sobre este sujeto. Sí, Esto bueno. es. Sí. Muy bien. Yagoda, te quiero agradecer muy mucho por ser nuestra musafira hoy, y también quiero agradecer a Marcelo y Liliana, que también nos envían los atadillos en el chat. Y sé que hay muchos comentarios y hay algunas demandas también que vengo. Ancina, merci Yagoda, y le doy ahora la palabra a nuestra cara Liliana. Sí, yo quiero, con mucho respeto, quiero decir a Yagoda que en nuestro grupo de conversación laboramos por muchos meses con un artículo que Laura escribió sobre la mujer sefardí de Bosnia. Y es muy, muy interesante este artículo porque ella lo escribió cuando se arrabió por un artículo de una otra escritora que habló sobre las mujeres esclavas en la política en un jornal bosniano. Y este Bosniano artículo... en alemán. Sí, escribía en alemán, esto mismo. Era escrito de Jelika Velovic, se dice sí, bien. Bernajikovska. Sí, y ella se arrabió tanto y escribió un artículo que también publicó, que me parece que es muy interesante. Se llama ¿Cómo muestro encuentro? La mujer sefaradí de Bosnia. Se puede encontrar el artículo entero en la internet. Y ella ahí nos cuenta verdaderamente la época en que ella estaba viviendo entre la mamá y las mujeres de antes que no participaban en la vida pública, y su conflicto que tenía sobre, le placía muy mucho la tranquilidad de estas mujeres de antes, hablaba del menester que tenían las mujeres en su época contemporánea, de laborar y de salir y de hacer muchas cosas. Es muy, muy interesante que si lo podéis meldar, está en judeo español, trasladado un poco charpeado. Tiene algunos problemas no en la traslación, en la escritura, porque quien hizo la traducción y quien lo publicó, no sé si es la misma persona, o hay algunos hierros de transcripción. Sí. Además se entiende perfectamente, ¿no? Solo quería añadir algo a esto, basado a la respuesta a este artículo de Jelica Bernajikovska-Velovic, 14 años después de esto, porque esto fue publicado en 1917 y sí. En 1931, bueno, con ayuda de Vita Cayón, que era gran Vita, doctor Cayón, ella publicó, y tengo conmigo este libro, La mujer sefardí de Bosnia, otra vez con la foto de esta señora. Que con no la fotografía sí. Ahora mismo, todos sí. conocemos que está el mismo artículo de lo que tú decías, ama con muchas más páginas. Sí. Sobre las costumbres de una mujer en Bosnia desde sus abuelas, nonas,
hasta el tiempo moderno, aunque en este libro ella está en contra de la ida de los judíos a Israel, porque dice que los viejos árboles no se quitan sus raíces. Que se queden. Bueno, claro, ella está mirando que en esta época las comunidades están vaciando y esto le da mucha tristeza porque quiere recuperar aquella. Es muy, muy interesante, tanto el libro como el artículo, porque ella da una vista suya explicando cada parte de la comunidad, del vecindado, y es muy bueno también para comparar, ¿no? Lo que nosotros conocemos de nuestros nonos o lo que se vivía en la Turquía con las costumbres. Muchas son parecidas y otras no tanto. Y esto es verdaderamente una joya para Meldar. Es una cosa para hablar aparte solo de este libro, porque desde el nacimiento hasta la muerte y la mortalla, todo en este libro. Solo sí, maravilla. Sí. Y tenemos menester como para responder a lo que dice Bully, de que la facha de otra persona es que no sabían, y tenemos menester de tener cuidado porque, quién sabe, en 100 años alguno va a quitar otro libro y meter tu cara, Yagoda. Por ver, hay un video, hay un encuentro interesante de esta Laura Papo Bojareta, y sin ver el video van a tomar una estampa de tu pacto. Bueno, Yagoda nos contaba un poco que la estampa esta se tomó como la mujer, una vestimenta típica de una mujer en Bosnia. Ama, no era de Laura. No. Y esto, bueno, ya sabemos, con estos tiempos, cualquiera puede publicar, como dice Brian, una estampa muestra y meter en bajo el nombre de un otro y seremos por la eternidad un otro. Vamos a meldar un poco de saludos, ¿te parece bien, Brian? Sí, merci. Bueno, desde temprano tenemos saludicos para nosotros todos. Linda Sklar nos manda saludos de, un segundo que aquí, nos manda saludos desde Israel, también Ariel Carciente, nos dice dónde, Bully Hazan, que tú ya hablaste de ella, está en Natania, en Israel. Hannah Pressman, que cada ajad viene y muchas veces con su hijica, que es una cuclica para nosotros, que nos viene a mirar. Saludos desde Seattle. René Martín desde el país de Gales. Silvia Ajadev, que también viene cada ajad. Buenos días de mi parte desde Ashdod, Israel. Es un grande placer de estar aquí cada ajad con todos y todos los encuentros son muy interesantes. También Miriam nos dice buenos días y buena semana. Gracias por otro maravilloso encuentro. Aquí están un poco de... Sí, Yagoda, ¿quieres decir una cosa? Decir que la respuesta Raquel Amado, Botnik. Bueno, sí, puedes decir Croacia una cosa. nunca formaba parte del Imperio Otomano. Croacia no. Croacia formaba parte del Imperio Austrohúngaro y por eso en Croacia hubo Ashkenaz y no sefaradíes. No, Croacia nunca formaba parte del Imperio Otomano. Ya. Bravo. Bueno, tenéis en el chat algunos artículos que metí los atadillos. Si quieres saber más de cada uno de estos sujetos que fuimos hablando, hay algunos artículos muy interesantes y en nuestra página de sefarad.com también hay un largo artículo de Eliezer Papo sobre la vida entera de Laura Papo. Bien. René Martín nos dice que él hizo escala en Bonaire cuando hablamos de Aruba.
A ver qué más tenemos. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube. Adrián Toro Quintero que nos dice shalom para todos y todas en este bendito día de Al-Had. Bravo. Rebeca Aguiar nos dice shalom. Adrián dice, vos pido un Dayan de Med por la señora Berta Romano. Zichronah Libraja. Merci mucho. Adrián siempre es muy atento y muy amable con todos. Rita Cesana dice, tuvimos la ocasión de sentir hablar papiamento cuando hicimos el viaje de Ladino Comunidad a Aruba y Curazao. Sí, es esto muy bueno. René Martín nos hace una demanda. ¿Cuál quiere decir Sarajevo? ¿Viene del turco Sarajevi, el sitio del paraíso? Sí, sí, paraíso. Del palacio, no del paraíso. Yo me di errado. Sí. Ah, mira, es bueno de saber esto, de que se llama así, ¿no? Cojava dice Boker Tov y Shalom a todos, de Cojava de Arizona, y Yagoda Vecherina en búlgaro es strawberry. Sí, en croata también. Aquí tenemos también Vecherina y miel cuña, que quiere decir cereza. Ah, estamos en una salada de frutas. Bueno. Dice Cojava, qué tema más interesante, y como siempre, gracias a Brian, a Yagoda y a nosotros, Marcelo y yo, Shavuot Tov. Rachel nos gracias por los atadillos que metimos en el chat para saber más sobre los sujetos que fuimos hablando. Susana Saraisky, que tú la nombraste, es tu compañera, que hicieron juntos con Brian el filme tan interesante. Nos manda un atadillo en el chat sobre el color de la lluvia en los Balcanes. Sí, es no sé si es para ver un filmico, puede ser. Bully que nos dice todo muy interesante, y Yagoda, gracias, y también a Brian y a Marcelo y a mí. También Dalia de Calo nos dice muy interesante, también contado en clara lengua, bravo. Daisy, saludos desde Nueva York, y merci mucho a Yagoda y a Brian por un programa muy interesante, y gracias también a los dos, merci mucho a todos. También René Martín, gracias a todos. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, Bully, como ya me dates que demandaba de que se publicó la foto de otra, ya dijimos por cuál. Gloria Acher nos dice muchas gracias. Nos dates otra respuesta a lo que dices que no hay literatura moderna en nuestra lengua. Bueno, cada vez hay más, vamos descubriendo mujeres que escribieron. Claro, como dijo Brian al empecillo, siempre conocimos muchos laboros de hombres, publicaciones de hombres en jornales, y muy poco de las mujeres que estaban reservadas al tiempo del siglo XX y también del siglo XVIII en las casas. Y como Yagoda también nos contaba, no tenían acceso a la educación. Entonces, algunas que sí pudieron, escribieron muy mucho, y no salió a la luz. Es en estos tiempos que estamos encontrando más y más escritos de mujeres, y nos place muy mucho darlo a conocer, claro que sí. Rachel dice, seguro que Bosnia, Croacia y Serbia todo era parte del Imperio Otomano. Ya lo respondiste esto que no, seguro que no. Sí. Susana dice, quería empezar sobre esa mujer cuando vivía en Saray. No sabía nada de Laura Papo. Esto lo dice Susana Saraisky. Bien, tenemos más mensajes de Facebook y de YouTube que nos gracian. Adrián Toro Quintero, también tenemos un mensaje de Alp, Kulualp, que dice, hay literatura sobre la experiencia de los judíos en 1990 durante la guerra de Yugoslavia. Es una demanda para
a responder. Hay muchos cuentos de amistad entre los judíos y musulmanes en este tiempo también. Hay el filme de Eliezer Papo, el último sefaradí, donde se muestra esta amistad. El que lo demanda puede ver el último sefaradí, creo que está libre en YouTube, me parece. Está libre en YouTube. Es una muy buena película sobre la situación en aquella época. Sí. En aquella, claro. Sí. Claro que sí. Nos manda saludos de París, Shabeta Isagues, también nos manda Alan Carciente, saludos desde Jerusalén. Guy Albala dice saludos de París. Aquí estamos con admiración. Oh, merci mucho. ¿Qué más tenemos aquí? En turco se llama Saray Bosna, dice Daisy, que también es una shadaría. En judeo español Saray Bosna. En turco dice, se llama Saray Bosna. En turco también. Ah, mira, nos empezamos de otras lenguas. ¿Qué más tenemos? Bueno, claro, Daisy dice Montenegro nunca fue parte del Imperio Otomano. Acá Brian nos metió en el chat el atadillo para poder mirar el último sefaradí. Bueno, ¿alguna cosa más para decir? Yo os encorajo ahora, Yagoda, tienes de aparellar para un encuentro otro sobre papiamento y ladino, ¿eh? Eso, al volver de Curazao. Bueno, podemos hacer un viaje todos juntos a ayudarte a Curazao a visitar y conocer el papiamento. También, si querés mirar el film de Salvado por la Lengua, un hermoso filmico con subtítulos en ladino. Aquí Brian nos metió el atadillo también en el chat. Muchos atadillos hoy en el chat tenemos. Hay de publicar el chat. Bueno, merci mucho, Yagoda. A todos. Me dio mucho placer tenerte aquí. Brian, como siempre, maravilloso encuentro. Tu idea de convidar como Musafir a Yagoda fue muy buena. Y también para que conozcan el labor que Yagoda hace, que puede ser muchos aquí no la tenían conocida, la pueden meter en Google ahora. Ama, les va a aparecer la estampa y errada, ¿eh? Bueno, quiero escapar como siempre con vuestras saberes de lo que va a venir, de lo que va a acontecer. Para esto tengo de partajar mi ecrán con todos vosotros. El próximo Ahad vamos a tener, justamente que hablamos tanto de él, aquí al doctor Eliezer Papo por representación del Centro Gaón. Su Musafir esta vez va a ser muy especial porque no es una persona, sino es el Tisha B'Av, un Musafir fuerte en dechas tesheabescas, sefaradís cuasi olvidadas. Y Ancina que vamos a empezar sobre Tisha B'Av justamente porque este día se conmemora Tisha B'Av. Y como siempre, los filmicos en los atadillos, youtube.com/Sefarad o directamente en sefarad.com/TV vas a encontrar este filmico y todos los encuentros que ya tuvimos aquí enregistrados. Si quieres dar un dono para continuar con los encuentros de Ahad, puedes ir a sefarad.com/encuentros. Y ahora sí, como cada semana os digo, semana da buena, sanos y regios todos. Buena semana, mos de el día. Al vermos. Al vermos, merci mucho, Yagoda. Shalom, Sol. Chao a vosotros. Caminos de leche, que al vermos.
Gracias. Gracias, semana buena. Semana buena. Sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Nada bueno. Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré.